El libro de Enoc, capítulo 91. Después de recorrer el reino celestial y regresar a la tierra, Enoc se prepara para ser llevado de nuevo a los cielos una vez más. ¿Y si la Biblia en la que has confiado toda tu vida no es la historia completa? No por piezas faltantes por accidente, sino intencionadamente acortada. En lo alto de las montañas de Etiopía, la Iglesia Ortodoxa etíope protegió algo que el resto del mundo rara vez encontraba. Una Biblia antigua compuesta por 81 libros organizados de una manera completamente diferente. En sus páginas hay escritos que hablan de múltiples capas de cielo y revelan retratos sorprendentes y desconocidos de Jesús, descripciones que no encajan del todo con la versión que la mayoría conoce hoy en día. ¿Pueden las personas realmente ver el futuro? ¿Pueden recibir mensajes a través del tiempo y del espacio? Durante siglos, videntes y profetas han afirmado que sí. Ahora, mientras Mel Gibson, el director de La Pasión de Cristo, avanza con una secuela muy esperada, ha encontrado algo oculto en lo profundo de esos textos muy antiguos. Lo que ha descubierto sobre Jesús no es un detalle pequeño, tiene el potencial de desafiar todo lo que creías saber. Dos imperios, dos versiones de la Biblia. Mel Gibson comenzó con un problema sencillo. Mientras preparaba su próxima película sobre la resurrección, empezó a explorar escritos cristianos primitivos que la mayoría de la gente nunca lee, no por curiosidad, sino porque algo en la versión familiar de la historia se sentía incompleto. A medida que profundizaba, esa sensación se volvió más difícil de ignorar. Piezas de la historia parecían faltar. Disecciones enteras que aparecían en algunas tradiciones pero estaban ausentes en otras. Y al seguir esa pista, no llevaba de vuelta a Roma. Apuntaba a otro lugar completamente distinto. Conduce a un sitio que la mayoría de las personas nunca piensa en buscar. En los Hechos de los Apóstoles, hay un momento breve que es fácil de pasar por alto, pero que cambia la forma en que comienza toda esta historia. Un poderoso funcionario etíope viaja solo por un camino en el desierto. No es cualquier viajero. Sirve bajo la autoridad de la Kandake, la reina del reino de Aksum. Kandake no es un nombre personal. Es un título real, como faraón o César. Este hombre tiene autoridad real. Y aún así, allí está sentado en su carreta leyendo del rollo del libro de Isaías, tratando de entenderlo. Entonces, sucede algo que no se debe pasar por alto. Un apóstol llamado Felipe el Evangelista lo ve, corre junto a la carreta y empieza a hablar con él. Su conversación termina con el funcionario aceptando el mensaje de Cristo. Esta no es una historia añadida mucho después. Está escrita directamente en el Nuevo Testamento, y eso señala algo importante. Una de las personas más tempranas en aceptar el mensaje cristiano fue un funcionario de alto rango de Etiopía. Desde el principio, mucho antes de los concilios de la Iglesia y decisiones sobre qué libros incluir o excluir, Etiopía ya formaba parte de la historia. Y ahí es donde los números empiezan a importar. Hoy en día, la Biblia protestante contiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. Las tradiciones ortodoxas orientales incluyen aún más. Pero la Iglesia Ortodoxa etíope reconoce 81 libros como escrituras. Es 15 más que la versión protestante. Entonces, la pregunta se vuelve difícil de ignorar. Si Etiopía estuvo presente desde los primeros días y aún conserva una colección más grande de textos, ¿por qué la versión que la mayoría conoce es la más corta? Ahora avanza unos siglos. En el siglo IV, el rey Ahana de Aksum convirtió oficialmente su imperio al cristianismo. En esa misma época, Constantino el Grande hizo lo mismo en Roma. Dos imperios poderosos en el mismo siglo adoptando la misma fe, pero no terminaron con la misma Biblia. Una tradición optó por una colección más corta de textos, mientras que la otra preservó más. Esa división nunca se ha explicado completamente. Y cuando empiezas a comparar lo que cada lado conservó, las diferencias comienzan a plantear preguntas incómodas. ¿Y si Etiopía preservó escritos que la mayoría de las personas ni siquiera han oído mencionar? Textos como el libro de los Anch, el libro de los Jubileos, la ascensión de Isaías, el pastorcillo de Hermas y los Macabs etíopes. Y estos escritos no solo añaden material extra, cambian la forma en que se comprende todo el sistema. Toma, por ejemplo, el libro de los Jubileos. En este texto, los ángeles no son seres distantes que observan desde lejos, están directamente involucrados en los eventos humanos.
Describe momentos en los que los ángeles están presentes físicamente durante acuerdos entre Dios y las personas, casi como testigos, asegurando que todo se lleve a cabo exactamente como se planeó, sin ambigüedades. Por ejemplo, Jubileos afirma que si alguien rompe el sábado conscientemente, debe ser apartado de su pueblo, es removido de la comunidad y tratado como si ya no perteneciera. En algunos casos, las consecuencias son aún mayores. Se describen como la muerte. Eso es una imagen muy diferente de cómo la mayoría de las personas entiende estas ideas hoy en día. Entonces, esto no es solo una versión ampliada del Génesis, presenta un tipo de mundo completamente diferente. En esta visión, el cielo no es distante ni pasivo, está activamente involucrado en lo que sucede en la tierra de manera directa y muy estructurada. Ahora, observa cómo esta tradición explica el origen del mal. La mayoría de las personas está familiarizada con la versión sencilla de la Biblia. Aparece una serpiente, habla con Eva, ella desobedece a Dios y ese acto trae pecado y sufrimiento al mundo. Pero en la tradición etíope, especialmente en textos como el libro de los Sanch, la historia es mucho más compleja y organizada. Describe seres específicos llamados los vigilantes, que deliberadamente bajan a la tierra. El texto incluso les da nombres como Yasa y Asil. Estos seres toman la decisión consciente de abandonar su lugar en el cielo, donde debían permanecer, y entrar en el mundo humano, incluso cuando se les prohíbe hacerlo. Su objetivo está claro: vivir entre los humanos, tomar esposas humanas y compartir conocimientos que no estaban destinados para la humanidad. Y no llegan vacíos. Uno de ellos, Azel, se dice que enseña a los humanos cómo fabricar armas, espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Piensa en eso por un momento. En esta versión, la guerra no es algo que los humanos descubren gradualmente. Es algo que se introduce. Otros relojes enseñan a las personas cómo trabajar con metales, y cómo moldear materiales y cómo usar ese conocimiento para crear poder y control. Al mismo tiempo, introducen cosas como alterar la apariencia, alimentando la vanidad, la comparación y el deseo. Entonces, lo que se quita es la inocencia, el estado original en el que los humanos no operaban de esa manera. Y lo que se pierde es la frontera clara entre el cielo y la tierra. Esa separación evidente que una vez existió comienza a desmoronarse. Y lo que entra en el mundo es algo completamente nuevo. La violencia que se propaga rápidamente y la corrupción que se niega a mantenerse contenida. Estos textos antiguos son muy directos al respecto. El mal humano no era solo accidental. Se enseñaba, se estructuraba y se introducía desde fuera. Y esto ayuda a explicar por qué estos libros lograron sobrevivir en Etiopía. Pues la región fue protegida no solo por la creencia, sino también por su geografía. Desiertos áridos, montañas escarpadas y rutas comerciales difíciles hicieron que fuera increíblemente difícil para las potencias externas, especialmente el Imperio Romano y posteriormente las autoridades eclesiásticas, alcanzar y controlar lo que allí sucedía. Por eso, cuando se tomaron decisiones en otros lugares para eliminar ciertos escritos, esos cambios nunca llegaron completamente a Etiopía, sin concilios impuestos, sin revisiones obligatorias. Mientras otras tradiciones reducían el número de textos, Etiopía los conservó, y el esfuerzo por protegerlos fue intenso. Algunos monjes memorizaban libros enteros palabra por palabra, para que incluso si los manuscritos se perdían, el conocimiento permaneciera en la memoria. Y otros escondieron los textos en lugares remotos, envolviéndolos cuidadosamente, subiendo por caminos estrechos de acantilados con solo cuerdas para apoyarse, arriesgando sus vidas para colocarlos en lugares a los que ninguna fuerza invasora podría llegar jamás, lo que deja algo difícil de ignorar. Una tradición en una parte del mundo conservó una versión mucho más completa de la historia, mientras que otras la fueron reduciendo gradualmente. Y lo que esa versión conservada contiene no es solo diferente, es más detallado y en algunos aspectos mucho más inquietante que lo que la mayoría de las personas ha llegado a conocer. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. Uno de esos libros desaparecidos en realidad se cita dentro de la Biblia que la mayoría de la gente posee hoy en día. Se hace referencia directamente. Sin embargo, el propio libro nunca fue incluido. Un texto que fue eliminado, pero que de alguna manera nunca desapareció completamente.
La epístola de Judas se encuentra silenciosamente cerca del final del Nuevo Testamento, y la mayoría lee más allá sin notar nada inusual. Pero luego llegas a Judas 1:14-15, y algo resalta. Dice, «He aquí, el Señor viene con millares de sus santos para hacer juicio». Eso no es solo una línea al azar. Coincide estrechamente con un pasaje del libro de Enoc, específicamente de su capítulo inicial, donde se describe que Dios llega con innumerables seres celestiales para juzgar el mundo y exponer toda injusticia, lo que plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo puede un libro ser lo suficientemente importante para ser citado como escritura y, sin embargo, no estar incluido en la Biblia misma? Ahora, retrocede al libro del Génesis. Enoc aparece brevemente y luego desaparece igual de rápido. Una línea simplemente dice, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Sin detalles, sin explicación. Pero el libro de Enoc toma esa mención breve y la amplía en algo mucho más elaborado. Describe a Enoc siendo llevado y mostrando visiones del cielo, revelando un universo estructurado con diferentes niveles. Él ve dónde nacen los vientos, cómo el sol y la luna siguen caminos fijos y cómo las estrellas están bajo control. También describe estar frente a seres divinos que explican qué sucede en la tierra y por qué viene el juicio. Luego, el enfoque vuelve a los eventos en la tierra. Según este texto, después de que los vigilantes descendieron, tuvieron hijos con mujeres humanas. Estos hijos son llamados los Nefilim, descritos como gigantes, destructivos e imposibles de controlar. Consumen recursos, se vuelven contra la humanidad y llenan el mundo de caos. Aquí es donde el libro de Enoc se vuelve muy directo acerca del diluvio. En Génesis, el diluvio se describe como una respuesta a la maldad general de los humanos. En el libro de Enoc, el diluvio no es solo un castigo general, es una respuesta específica. Los Nefilim son el problema central. El diluvio se convierte en una especie de reinicio destinado a eliminar algo que nunca debió existir en primer lugar. Esa es una forma muy diferente de entender la historia. Luego, otro detalle empieza a destacar. Enoc describe un momento en que Ahazel, uno de los vigilantes, es capturado, atado y arrojado a la oscuridad para esperar el juicio. Cuando los estudiosos comparan esto con el libro del Apocalipsis, notan algo sorprendente. El lenguaje es muy similar a cómo Satanás está atado y arrojado a un abismo. La estructura de la escena es casi idéntica. Y dado que Enoc fue escrito antes, surge una pregunta que aún no tiene respuesta clara. ¿Cuánto del Nuevo Testamento se basa en ideas de textos que posteriormente fueron excluidos? Aquí es donde algo aún más grande empieza a tomar forma, algo que cambia la forma en que podrías ver a Jesús. Dentro de Enoc hay una figura conocida como el Hijo del Hombre. No se describe como alguien que aparece de la nada. Él ya existe antes del juicio final. Se le coloca en un trono, se le da autoridad sobre reyes y naciones, y es quien juzgará al mundo. Lo que hace esto especialmente llamativo es que estas descripciones provienen de textos fechados entre el siglo I y II a.C., y mucho antes de la época de Jesucristo. Ahora, cuando los estudiosos examinan los evangelios, notan algo importante. Jesús se refiere a sí mismo repetidamente como el Hijo del Hombre. Muchos creen que esto sugiere que él estaba asumiendo una identidad que ya existía, una que las personas de esa época reconocerían por textos como Enoc. Entonces, la imagen que empieza a formarse es esta. Es posible que Jesús se hubiera alineado con un rol que ya había sido descrito en detalle mucho antes de que él naciera. Y si esa idea suena como si pudiera haberse añadido más tarde, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto desafía esa suposición. En 1947, un adolescente arrojó una piedra a una cueva y escuchó algo romperse. Dentro había vasijas de arcilla y en su interior, antiguos rollos. Entre ellos había varias copias del libro de Enoc, escritos en arameo y fechados antes de la época de Cristo. Y aquí está el detalle que lo hace aún más sorprendente. Esas cuevas estaban ubicadas a menos de 3 kilómetros de donde predicaba Juan el Bautista. Eso significa que esas ideas ya circulaban en el mismo entorno donde comenzó el mensaje cristiano más temprano. Estos son los tipos de textos que Mel Gibson encontró cuando empezó a mirar más allá de la versión estándar de la historia. Y cuanto más profundizaba,
Más quedaba claro que la versión con la que había crecido quizás no fuera la imagen completa. El libro de Enoc ofrece una visión de quién era Jesús antes de que el mundo comenzara. Pero otro texto antiguo va aún más lejos: la bajada invisible. Existe una escritura cristiana temprana llamada la Ascensión de Isaías, y no empieza como podrías esperar. Comienza con una ejecución. El profeta Isaías es capturado por hombres que actúan bajo las órdenes de un rey que lo ve como una amenaza. Lo obligan a entrar en un árbol hueco y lo cortan por la mitad mientras aún está vivo. Según la tradición cristiana temprana registrada en este texto, esto no fue violencia aleatoria, fue para silenciarlo. Isaías había estado compartiendo una visión que afirmaba haber visto, una visión de una figura descendiendo del cielo, atravesando reinos invisibles y entrando en el mundo humano. Ese mensaje era peligroso. Sugería que los poderes que gobernaban el mundo no eran absolutos y que algo más grande se movía a través de la realidad sin ser detectado. Cuando los que estaban en el poder entendieron lo que él decía, lo vieron como una amenaza. Entonces, no solo lo detuvieron, aseguraron que su voz no pudiera difundirse. Pero antes de su muerte, Isaías vio algo extraordinario. El texto lo describe siendo elevado hacia arriba a través de una serie estructurada de cielos, 7 niveles distintos, cada uno más ordenado e intenso que el anterior. Los seres en cada nivel existían dentro de un sistema, cada reino operando con su propia estructura y autoridad. Entonces la visión cambia. Isaías ve a una figura llamada el Amado comenzar a descender, y aquí es donde todo cambia. A medida que el Amado pasa por cada nivel, no revela quién es. En cambio, asume la apariencia de los seres en ese reino. Cuando entra en un nivel de ángeles, parece uno de ellos. A medida que avanza más abajo, continúa mezclándose. Nadie lo reconoce. Ni un solo ser en los 7 cielos se da cuenta de quién está atravesando su dominio. O pasa por cada nivel sin ser visto hasta llegar a la tierra, donde nace como humano. Y esto no se describe como un viaje pacífico o simple. Los reinos inferiores no están vacíos ni son seguros, están controlados. Según la ascensión de Isaías, Satanás y sus fuerzas estaban activas en el espacio entre cielo y tierra. Así que cuando el Amado comenzó su descenso, no se movía por espacio vacío. Estaba atravesando territorio que ya estaba ocupado. La única razón por la que logró pasar fue porque nadie lo reconoció. El texto sugiere que si hubieran sabido quién era, lo habrían detenido. Esto cambia por completo la manera en que se entiende el mundo de abajo. El texto no trata los eventos en la tierra como decisiones humanas puras tomadas por líderes o gobiernos. En cambio, se conecta esas acciones con las mismas fuerzas que operan en los cielos inferiores. En otras palabras, el sistema que gobernaba el mundo en la época de Jesucristo no actuaba solo, estaba siendo influenciado desde arriba. Entonces, cuando se aplicaban leyes, se ejercía poder. Y cuando Jesús fue juzgado y ejecutado, el texto sugiere que esos eventos se desarrollaban dentro de un sistema ya bajo esa influencia. Desde esta perspectiva, Roma no era solo un imperio político tomando decisiones independientes, era parte de una estructura mucho más grande, moldeada por fuerzas más allá de lo que la gente podía ver. Cuando das un paso atrás y miras desde esta perspectiva, surge una imagen muy diferente. Algunos críticos argumentan que Jesús no apareció simplemente en Belén como el inicio de la historia. En cambio, si ya había pasado por una estructura oculta, moviéndose disfrazado, sin ser reconocido, a través de capas que no estaban bajo su control. Eso significaría que su nacimiento no fue el punto de partida. Fue el paso final de una bajada que nadie presenció. Luego, después de su muerte, la dirección se invierte. La misma figura comienza a subir nuevamente, pero esta vez sin disfraz. A medida que pasa por cada nivel, cada ser lo reconoce y admite quién es. Esto no es solo un regreso a la vida, es una reversión completa. Descendió sin ser visto, pero ascendió completamente revelado. Este es el tipo de estructura más profunda a la que Mel Gibson ha aludido cuando dijo que la historia de la resurrección es mucho más grande que lo que está escrito en los Evangelios. Haré hablando de capas ocultas y partes invisibles de la historia que nunca fueron mostradas. La ascensión de Isaías no reemplaza los evangelios, llena los huecos, mostrando lo que pudo haber estado sucediendo en los espacios que los evangelios no describen.
Y una vez que empiezas a mirar todo esto en conjunto, surge una pregunta difícil de forma natural. ¿Quién decidió qué pertenece en la Biblia y qué no? En los primeros días, el canon no estaba fijado. No había un Nuevo Testamento acordado en un solo conjunto. Diferentes comunidades cristianas seguían escritos distintos. Algunos leían el libro de Enoc, otros valoraban textos como la Ascensión de Isaías, y muchos tenían sus propias colecciones que consideraban significativas. Así que la Biblia, tal como la conocemos hoy, no apareció completamente formada. Se fue desarrollando con el tiempo. Y ese proceso involucró decisiones reales tomadas por personas reales. Este es el mismo desafío que enfrentó Mel Gibson cuando empezó a profundizar más. Cuanto más exploraba las fuentes, más claro se volvía que la versión con la que la mayoría está familiarizada podría representar solo una parte de una imagen mucho más grande. Una de las figuras más tempranas y controvertidas en este proceso fue Marion de Sinope. En el siglo II hizo algo sin precedentes. Creó una de las primeras listas oficiales conocidas de textos cristianos. Pero su versión sorprendió a muchos, rechazó todo el Antiguo Testamento y argumentó que el Dios descrito allí era diferente del que Jesús mencionaba. Eso obligó a los primeros líderes cristianos a responder. Tuvieron que definir qué enseñanzas eran aceptables y cuáles debían ser excluidas. Así, la formación de la Biblia no fue solo una cuestión de preservar la verdad, sino que también estuvo influenciada por la necesidad de responder a ideas consideradas peligrosas o divisorias. Desde ese momento, el proceso se volvió más estructurado. Para el siglo IV, los líderes de la Iglesia comenzaron a definir lo que eventualmente sería el Nuevo Testamento. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría enumeró los 27 libros que hoy se reconocen como el Nuevo Testamento. Reuniones posteriores como el Concilio de Hipona y el Concilio de Cartago reforzaron esa lista. Pero estas no fueron discusiones tranquilas o puramente espirituales. Fueron debates intensos con consecuencias reales. Diferentes grupos apoyaban distintos textos. Algunos defendían firmemente incluir obras como el libro de Enoc, mientras que otros las rechazaban, y una vez tomadas esas decisiones, no quedaron solo en ideas. Aquí es donde empieza a aparecer el lado oscuro del proceso. La evidencia histórica sugiere que algunos textos no simplemente fueron excluidos, fueron activamente destruidos. Escritos que no estaban alineados con lo que luego se convirtió en la enseñanza oficial fueron objetivo. Se quemaron copias e incluso poseer ciertos textos podía volverse peligroso. Todo esto ocurrió bajo la autoridad de figuras poderosas. El primer concilio de Nicea, por ejemplo, fue convocado por Constantino el Grande, un gobernante con un inmenso poder político, conocido por tomar decisiones implacables incluso dentro de su propia familia. Sin embargo, desempeñó un papel importante en definir la dirección de la creencia cristiana. Por ello, los críticos han planteado preguntas difíciles. ¿Cuánto influyó el poder político en lo que finalmente se convirtió en las Escrituras? Y los descubrimientos modernos solo han añadido más complejidad. En 1945, cerca de Nag Hammadi, se encontró una colección de textos antiguos enterrados en vasijas. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás. Este texto contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los 4 evangelios que la mayoría conoce. Pero lo que realmente destaca es el tipo de Jesús que presenta. En esta versión, Jesús no se centra en construir una institución ni en establecer autoridad. En cambio, habla sobre descubrir la verdad dentro de uno mismo, sobre conocimientos ocultos y despertar a algo que ya está en tu interior. En lugar de guiar a las personas hacia un sistema estructurado, o los dirige hacia su interior. Y esa es una dirección muy diferente. Lo importante es que el Evangelio de Tomás no fue probado como falso, simplemente no fue incluido. Y esto es exactamente el tipo de cambio en el que ha estado dando vueltas Mel Gibson. Una versión de Jesús que se siente más amplia, más profunda y menos controlada que la mayoría recibió. Lo que plantea otra pregunta. ¿Fue excluido porque era inexacto o porque no encajaba en la estructura que se estaba construyendo? Como ha insinuado Gibson en entrevistas, algunas partes de la historia quizás no estaban destinadas a mantenerse ocultas para siempre, solo retrasadas. Y eso conduce a una pregunta aún más aguda.
Si textos como el libro de Enoc y la ascensión de Isaías alguna vez se leyeron, debatieron y luego se apartaron, entonces el problema no es solo lo que dicen, sino qué les sucedió después. Porque no todo fue destruido, algunos sobrevivieron. En monasterios remotos, estos textos fueron conservados de maneras difíciles de imaginar. Fueron escondidos en lo profundo de las montañas, lejos del alcance. Hubo momentos en la historia en que invasores entraron en esas regiones y atacaron directamente sitios religiosos, saqueando iglesias, tomando objetos sagrados y destruyendo manuscritos que habían sobrevivido durante siglos. Pero incluso en esos momentos, la respuesta de los monjes fue ir más allá. Escondieron los textos con más cuidado, separaron colecciones y los llevaron a lugares aún más aislados donde ningún ejército podía seguirles. Y finalmente, ocurrió algo que demostró cuán importante había sido ese esfuerzo. Cuando los estudiosos finalmente accedieron a algunos de estos manuscritos y comenzaron a examinarlos, los resultados fueron inesperados. Los evangelios de Garma, conservados en un monasterio etíope, fueron estudiados en Oxford. Muchos asumieron que datarían de la época medieval, pero los resultados contaron una historia diferente. Se dataron mucho más temprano, entre los años 390 y 570 después de Cristo. Eso los convirtió en algunos de los manuscritos cristianos completos más antiguos que existen en el mundo, más antiguos que muchos conservados en Europa y más antiguos que lo que la mayoría creía que todavía existía en forma completa. Y sin embargo, ese descubrimiento fue solo el principio. Todavía hay miles de manuscritos en Etiopía que no han sido estudiados completamente ni siquiera catalogados adecuadamente. Y algunos expertos creen que entre ellos podrían estar versiones anteriores de textos que luego aparecieron en otros lugares en forma editada. Si eso es cierto, entonces lo que se encuentra en esos monasterios no es solo material adicional. Podría estar más cerca de las versiones originales de la historia misma. Y la realidad es que nadie sabe con certeza, porque mucho de ello aún no ha sido examinado cuidadosamente. Luego llegó uno de los momentos más oscuros de la historia reciente. Durante el conflicto en Tigray, los monasterios y las iglesias fueron atacados una vez más. Miles de manuscritos fueron saqueados. Algunos fueron destruidos. Otros incluso aparecieron en venta en línea por pequeñas cantidades de dinero. Sacerdotes y cuidadores fueron asesinados. Colecciones enteras, algunas de las cuales habían sobrevivido más de 1000 años, y estaban en riesgo de desaparecer en solo unos meses. Aquí es donde la conexión se vuelve difícil de ignorar. Los textos más profundos a los que hace referencia Mel Gibson, como el libro de Enoc y la ascensión de Isaías, no fueron preservados por instituciones poderosas, sino por personas que arriesgaron todo para protegerlos. Después de su caída en Hollywood, Gibson sorprendió a todos con La Pasión de Cristo. Ahora va más allá, enfocándose en el espacio invisible entre la muerte y la resurrección. Dice que la historia fue sanitizada, despojada de algo más profundo, algo abrumador. Incluso el credo de los apóstoles dice que descendió al infierno. En estas tradiciones antiguas, eso no es simbólico, es real. Un descenso a través de reinos ocultos, fuerzas invisibles y capas controladas. Y eso lo cambia todo, porque en esta visión, Jesucristo no fue completamente reconocido por el sistema que lo juzgó. Se movió a través de él. Fue ejecutado dentro de él, pero nunca estuvo realmente bajo su control. Y ese es el propósito de la resurrección. No solo sobrevivir, sino probar que nunca formó parte del sistema desde el principio.